exponer la palabra de Dios en el primer centro de fe, esperanza y amor. ¿Sí sabían eso, verdad, iglesia? Este es el primer centro de fe. Antes de este lugar, las iglesias se llamaban El Calvario. No es la primera iglesia que se abrió de parte del pastor Daniel, sino que fue la primera iglesia donde Dios lo llevó prácticamente de estar en las comunidades lejanas, y Dios pone la convicción de hacer un lugar pero grande. Entonces por eso es que vinieron a este lugar. Mi papá vino cuando vinieron a visitar este lugar y estaba muy sucio aquí. Era una bodega ya ya tenía mucho tiempo sin usarse. Y llega mi abuelo, que mi abuelo no olía. ¿Sí sabían? Él tenía la dicha de no poder oler. Entonces él por eso podía abrazar a quien sea. Y mucha gente, es que el hermano Daniel me abrazó, sí, porque no olía. Y él llegaba y decía: este es un lugar extraordinario. Vino mi papá en aquel entonces para ver este lugar, y mi papá decía: pues yo no le veo nada de bonito, ¿verdad? Pero la visión de un hombre, y que eso trascendió también para que se siguieran abriendo centros de fe, esperanza y amor. Y la obra de Dios avanza y continúa. Gracias ¿a quién? ¿Gracias a quién? A Dios. Gracias a Dios. Amén. Pues el día de hoy quiero pedirles que abran sus Biblias conmigo en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 11. Y hoy vamos a hablar acerca de la fe. Amén. Vamos a hablar acerca de la fe, el regalo de la fe. Y vamos a hablar de lo que implica ser una persona de fe. Comenzamos con el versículo 1. Todos se lo saben. Hebreos 11:1, ¿verdad que sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy vamos a tratar de entender esta palabra de fe. Y vamos a tratar de entender lo que significa caminar en fe. Amén. ¿Caminar en qué? En fe. Y aquí nos dice algo acerca de la fe. Dice la escritura: la fe es certeza y convicción. Amén. ¿La fe es qué? Certeza y convicción. En otras palabras, yo estoy viviendo con certeza y estoy viviendo con convicción a causa de la fe. La fe en nosotros, hermano, tiene muchos efectos en nuestra vida, y es importante que la entendamos. Y entendamos cómo la escritura nos habla de muchos tipos de fe. Amén. Vamos a hablar el día de hoy de tipos de fe, ¿ok? Mínimo vamos a explorar 5, ¿ok? ¿Cuántos? 5, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a empezar aquí en Hebreos. Vamos a ir a dar una vuelta a varios pasajes, y luego vamos a regresar finalmente otra vez a Hebreos capítulo 1, porque eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de la fe, muchos de nosotros pensamos que la fe es solamente ese aspecto de creer para milagros. Y ese sí es un tipo de fe. Y vamos a hablar, esa va a ser la primera que vamos a probar. Escriban ahí, por favor, ¿ok? ¿Cuál es el primer tipo de fe que vamos a hablar? Es la fe que obra milagros. Amén. ¿La fe que qué? Ok, entonces vamos a ver Marcos capítulo 5, versículo 25 en delante. ¿Lo tienen? Marcos 5, 25 en delante. Dice así: había una mujer que hacía ya 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor.
cuando yo hablara acerca de Jesús, se acercó a él y por detrás de la gente tocó su manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Al instante, ¿qué dice ahí? Cesó la ¿qué? La hemorragia. Estamos en el versículo 29. Cesó la hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, Jesús se dio cuenta que había salido poder de sí mismo y que se volvió a la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron los discípulos, y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Y dice ahí, estamos 33, gracias. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo, y arrojándose a sus pies, confesó toda la verdad. Hija, ¿qué dice ahí? Tu fe te ha hecho salva, dice la escritura. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Ve, y dice ahora, quítate, ya no tendrás este azote. ¿Qué ocurrió? Una sanidad inmediata. Amén. ¿Cuántos saben que Dios sigue sanando personas el día de hoy? ¿Dios qué? Dios sigue sanando personas. Como iglesia, nuestra responsabilidad es orar por las personas. Alguien está enfermo, dice el libro de Santiago, llama a los ancianos que impongan su mano sobre esa persona. Y esa es nuestra responsabilidad. Los líderes de la iglesia constantemente debemos estar orando para sanidad. Estar y esperando, lo hacemos inclusive esperando ver un resultado, creyendo. Pero aquí es muy importante, cuando alguien queda sano, ¿quién recibe el mérito? ¿Quién? Muchos de nosotros a lo mejor dicen: pues yo, porque yo tuve fe. O la persona, porque la persona tuvo fe. Aquí nosotros como cristianos tenemos que entender que la gloria es siempre para Dios. Amén. ¿La gloria es qué? Siempre para Dios. Entonces oramos con fe, oramos creyendo. Ahora aquí está algo extraordinario también. Dios es el que obra, Él es el que hace el milagro. Entonces nosotros tenemos que seguir orando, seguir creyendo. Y dice la escritura, inclusive a algunos Dios les ha dado el don de fe para milagros específicamente. Ahora, los milagros existen para apuntar hacia Dios. Amén. ¿Para qué? Entonces existe el milagro, pero eso apunta hacia Dios. Entonces ese es el primer tipo de fe. La fe que ¿qué? Que obra milagros. El segundo tipo de fe le vamos a llamar la fe del evangelio. Amén. ¿La fe de qué? Ahora aquí nos vamos a ir a Judas, versículo 3. ¿Lo tienen? Casi al finalito de su Biblia. Judas 3. Y dice así la escritura: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la ¿qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe. Ahora, ¿qué significa eso? Dice aquí, el primer versículo, dando un saludo, y ahora este versículo dice, yo quería escribirles, ¿verdad?, acerca de nuestra común salvación, pero dice, me ha sido necesario escribiros que contendáis ardientemente por la fe que se nos ha sido dada. Eso significa que nosotros tenemos que luchar por pasar la fe genuina de una generación a otra generación. Contender por la fe significa ser un defensor de la fe. La fe dice que se nos ha sido dada una vez a los santos. Porque ¿qué ocurre, hermanos? Que cada generación siente que tiene que reinventar el mensaje. Cada generación, hoy existe mucho eso, ¿verdad? Dicen, hay que hacer, ¿verdad?, que el cristianismo sea relevante, ¿verdad? O Jesús ya ha perdido su relevancia. No, Cristo nunca ha perdido su relevancia. Nuestra responsabilidad como predicadores es mostrar la relevancia de Cristo y la relevancia del Evangelio. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto en 1 Corintios capítulo 15, habla acerca de eso. Dicen, esta es la fe que se nos ha sido dada. Que Cristo Jesús, ¿verdad?, vino, se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. La fe que se nos ha sido dada es la permanencia en el mismo mensaje. No tenemos que andar nosotros reinventando. ¿Qué sí puede cambiar? Lo que puede cambiar y va a seguir cambiando es el mecanismo mediante nosotros comunicamos el evangelio. Hoy estamos usando un micrófono. Ese es un mecanismo tecnológico que solamente hace que la voz suene más grande o tenga mayor volumen. Alcanzamos más personas a lo mejor con un micrófono. Podemos usar diferentes canales o vías de comunicación. Podemos utilizar el internet, podemos utilizar la radio, podemos usar muchos canales. Entonces podemos buscar los canales, pero nunca vamos a cambiar la esencia. Amén. Nunca podemos. ¿Y qué debemos hacer? Contender, hermanos. Luchar por el evangelio. Ahora, luchamos por lo primario. Amén. ¿Luchamos por qué? Y no por lo secundario. ¿Sí? ¿Luchamos por qué? ¿Y no por qué? Cuando nos referimos a lo primario del evangelio, ustedes leen la Confesión de Fe de los Centros de Fe, Esperanza y Amor, lección 1 a la lección 15 aproximadamente, o no, creo que la 17, 18 por ahí. Ahí podemos decir, eso es lo primario del evangelio. ¿Cuántos ya leyeron la Confesión de Fe? ¿La estudiaron en las clases aquí? La Confesión de Fe de los Centros de Fe nos habla quién es Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cómo obra Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el Espíritu Santo? La Trinidad, la salvación. Eso es la esencia de la fe cristiana. Y nosotros tenemos que conocer la fe para poder defender la fe. Y luchar por la fe entonces significa vamos a permanecer en eso, vamos a permanecer en el evangelio. No vamos a hacernos expertos en algo que no es tan importante. ¿Qué podría cambiar? Las formas. ¿A ti te gusta orar a las 4 de la mañana? Amén.
¿Significa que todos tienen que orar a las 4 de la mañana? No. Eso, las 4 de la mañana en la oración, eso no es primario. Cristo, Redentor, Salvador, eso es primario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es fe primaria. La salvación viene por medio de la fe en Jesucristo y no a través de las obras. Eso es fe primaria. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa es fe primaria. La muerte y resurrección de Jesucristo, eso es fe primaria. La segunda venida de Cristo, eso es fe primaria. Todo eso es, y hay que luchar por eso. Por eso es que nosotros tenemos que entender así. Cuando estamos hablando de doctrina, tenemos algo que le llamamos doctrina de puño cerrado y otra doctrina de puño abierto. ¿Ok? ¿Doctrina de qué? ¿Y doctrina de qué? Entonces, doctrina de puño cerrado significa: por esta luchamos, por esta peleamos. Hace algunas semanas estábamos aquí en una reunión de un ministerio que se llamaba La Voz de los Mártires, y estaban enseñándonos algunas personas, pastores, que entraron a la cárcel. Y no recuerdo, Pastor Silvestre, cuánto tiempo ya tenían, pero sé que más de 15 o 20 años ya en la cárcel tenían. Y le dicen, tienen tanto tiempo que ahora uno de sus hijos se volvió predicador y a él también lo metieron a la cárcel. Y lo único que tienen que hacer para salir de la cárcel es negar su fe. Eso es lo único que tienen que hacer. Ellos están muriendo por la causa de Cristo. Eso es fe primaria. Fe primaria es: vamos a entregar nuestra vida por eso. Puño abierto es: mira, ahí hay libertad, hay tranquilidad. A ti te gusta hacerlo así, a mí me gusta hacerlo así. Si se han dado cuenta, ¿verdad? Nosotros en los cultos pentecostales, ¿cómo están las reuniones? Bien prendidas, ¿verdad que sí? Y luego va a otros servicios y todo está bien tranquilo, ¿verdad? Ha pasado por una iglesia bautista, una iglesia presbiteriana, y una solemnidad, ¿verdad? Y tú dices: es que aquí no me siento en casa, ¿verdad? Yo necesito remolinear para sentirme en casa. Amén. Así nos gusta hacerlo a nosotros. ¿Somos mejores nosotros porque lo hacemos de esta forma? No, ellos lo hacen de esa forma. Amén. Nosotros sabemos por qué nosotros lo hacemos así, pero no nos vamos a pelear sobre asuntos que no son de fe primaria. Pero lo que sí es fe primaria, ahí dice: hay que contender ardientemente por la fe que se nos ha sido dada. Versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando la fe que alguien está predicando se vuelve en una excusa para la liberalidad, allá nos damos cuenta que esa persona está equivocada. Amén. La fe siempre producirá en los creyentes santificación. Amén. ¿Siempre va a producir qué? Siempre va a producir santificación. Entonces tenemos que luchar. Ese es el segundo tipo de fe. La tercer tipo de fe, ¿cuál es el primer tipo de fe? Segundo tipo de fe. Número 3, la fe salvífica o la fe salvadora. Amén. ¿La fe qué? Y eso es el versículo, todos no sabemos este versículo, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 8. Todos se lo saben. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Es impresionante eso, ¿verdad? Dice la escritura: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe.
Esa es la fe que nos hace salvos. Por eso es que el Evangelio de Juan dice: para que todo aquel que en él que cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Es la fe, esta fe, que nos da acceso a la salvación. Y dice la Escritura, no, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, ¿no de qué? No de vosotros, pues es que don de Dios. Ese es un regalo de parte de Dios. Y nosotros tenemos ahora, cualquier persona que ha creído en el Evangelio ahora es hijo de Dios. Cualquier persona que ha creído en el Evangelio ahora le pertenece a la familia de Dios. Ahora eres parte del reino de los cielos. Ahora eres un hermano en Cristo. Todos aquellos que han sido salvos. Entonces ese es el tercer tipo de fe en la cual nosotros somos salvos, a través de la creencia y la fe en Cristo. Primer tipo de fe, ¿cuál es? Segundo tipo de fe. Tercer tipo de fe. Número 4, la fe de confianza y provisión. La fe ¿de qué? De confianza y provisión. Miren lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 30. Mateo 6, 30. ¿Lo tienen? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no dará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. ¿De qué? Tu Padre Celestial sabe qué cosas necesitas. ¿Qué cosas qué? ¿Cuántos aquí son papás? Muy bien. ¿Cuántos papás le dan a sus hijos todo lo que sus hijos les piden? Todo se los damos. Mi hijo, su voz es mi ley. ¿Lo hacemos? No. ¿Por qué? ¿Dónde? Porque no todo es para su bien. La responsabilidad de un padre es darle a sus hijos lo que sus hijos necesitan. Amén. Darle a sus hijos lo que ¿qué? Y no lo que ellos quieren. ¿Cuál es la palabra que más le decimos a nuestros hijos? No. No. Ellos van a intentar, ¿verdad? Pero no. ¿Verdad? Nuestra hija Cielito, apenas estamos saliendo del Carmen. Papá, ¿podemos pasar un Oxxo? ¿Podemos pasar? No. Y luego ve otro y podemos, y sigue intentando ahí. No. ¿A qué sí? A lo que necesitas. Tu Padre Celestial sabe qué cosas necesitas. Y entonces Él te va a dar todo lo que necesitas. Amén. Y si no lo tienes, no lo necesitas.
muchas cosas que tú quieres no las necesitas y Dios por eso no te las da. ¿Están agradecidos a Dios por eso? Porque con eso nos protege. Y por eso el cristiano siempre está gozoso y siempre está agradecido. Por lo que tiene está agradecido. Por lo que no tiene está. Por lo que Dios le contesta así está. Cuando Dios le dice no está. Está contento con lo que tiene. Porque Cristo es nuestro contentamiento. Pero muchos de nosotros, nuestros ojos están puestos en lo que alguien más tiene. ¿Por qué a qué le das? Y Dios dice, tú no lo necesitas. Tú no le necesitas. Aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Amén. ¿Estar qué? Alguna vez escuché que el hombre más rico es aquel que no le falta nada. El que está contento con lo que tiene. Amén. Entonces, ¿qué es eso? La fe de confianza y provisión. Miren lo que dice el versículo 33. Mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? El problema con el ser humano es tú buscas riquezas, tú buscas dinero, tú buscas posición, y Dios dice no, buscad primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios significa dar prioridad a Dios en todo lo que hago. Dios, ¿qué es el reino de Dios? Si pudiéramos resumir el reino de Dios, lo podríamos resumir de esta forma. El reino de Dios es el pueblo de Dios siendo gobernados por Dios. Amén. ¿Qué es el reino de Dios? Siendo gobernados por Dios. Entonces tu responsabilidad, mi responsabilidad es, tú busca el reino de Dios. Busca hacer su voluntad. Versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. No te afanes. Amén. ¿No qué? No te afanes. No os afanéis. Tranquilos. Disfruta la vida. Disfruta el momento. Disfruta a tus hijos. Disfruta la iglesia. Ay, no cantaron la canción que me gusta. Es que no, la. La gente cuando viene está nada más mirando dónde está el error. Nosotros buscamos primeramente el reino de ¿quién? De Dios y su justicia. Hermanos, dice, todas estas cosas vendrán, ¿por qué? Añadidura, sin que tú las busques. Amén. Dios va a proveer cuando tú te enfocas en lo que es agradarle a Él. Entonces esa es la fe de confianza y provisión, donde nos damos cuenta que Dios provee para nosotros. ¿Dios qué? Él va a cuidar de nosotros. Pueden estar confiados. Ahora tenemos que trabajar. Amén. Dice la escritura, ¿el que qué? ¿El que qué? No dice así. Suena como que dice así. No dice el que no trabaje, que no coma. Dice el que no quiera trabajar, que no coma. Eso es muy diferente. Porque el que no puede, no hay problema. El problema es el que no quiere. El problema está en la voluntad. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Así glorificamos a Dios. Tu trabajo es tu muestra de amor a Dios.
cómo tú te llevas en tu trabajo, cómo tú haces, cómo te desempeñas. Si eres maestro, cómo preparas con diligencia tus clases, cómo oras por tus alumnos, cómo estás buscando conocerles más para poder apoyarlos, cómo te esfuerzas por estar estudiando más y más y más. Así glorificas a Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar el reino en cada aspecto de nuestra vida, buscar el reino de Dios. Ahora, el último tipo de fe, el primer tipo de fe, ¿cuál es? Segundo tipo de fe. Tercer tipo de fe. Cuarto tipo de fe. Y la última es fe para obedecer. Amén. Fe. Y aquí regresamos, les dijimos, y vamos a comenzar en Hebreos y vamos a terminar en Hebreos. Y vamos a alcanzar del versículo 1 al versículo 6. ¿Lo tienen? Esta es la fe para obedecer. Cuando nosotros estamos leyendo, miren lo que dice. Porque por ella, versículo 2 ahora, alcanzaron ¿qué? Buen testimonio los antiguos. Tenemos que darnos cuenta todos los efectos de la fe en nuestra vida. La fe, dijimos, comienza, nos da certeza, nos hace vivir con convicción. Pero no solo eso, versículo 3 dice, por esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe a nosotros nos da un buen testimonio. Amén. ¿Un buen qué? Como cristianos, lo peor que nos puede pasar es que nuestra vida sea una piedra de tropiezo en vez de ser un buen testimonio. Amén. La gente te está observando. La gente está mirando lo que tú haces. La gente ve cómo tú reaccionas. Tus vecinos ven cómo tratas a la persona de la tienda, cómo tratas a la persona que llega por la basura, cómo tratas a tus trabajadores, cómo tratas a tus hijos, cómo sirves a la comunidad. Ellos están observando todo. Y dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, la fe nos da buen testimonio. Pero también dice la escritura, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que el que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros creemos por la fe que Dios creó todas las cosas. Amén. ¿Que Dios qué? Todas las cosas, ¿verdad? Alguna vez escuché como que esta idea va como que muchos eruditos así tratando de ponerse de acuerdo con Dios, ¿verdad? Y no existe Dios, sí existe Dios. Y entonces esta idea de que le dicen a Dios, no, pues ¿qué hacemos? Y él dice, pues creen algo, ¿verdad? Creen un ser humano, ya. Entonces empiezan a utilizar los elementos y Dios los detiene. Pero use sus propios materiales, ¿verdad? Usa algo que tú hayas creado. ¿Qué puede crear el ser humano? El ser humano no ha creado nada. El ser humano puede tomar lo creado, alterarlo, cambiarlo, ¿verdad? Es algo impresionante acerca de la física, ¿verdad? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la energía? Es una pregunta muy filosóficamente, es muy difícil de contestar. Es algo que está ahí, existe. Es Dios que lo hizo. Dios hace que las cosas funcionen. Dios creó el mundo. Dios creó las cosas que nosotros tenemos y lo hizo a través de su voz. Él constituyó el mundo. Versículo 4. Por la fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Cuando nosotros estamos viendo, yo antes, cuando leía el libro de Hebreos, esta parte, Hebreos 11, automáticamente mi memoria siempre me recordaba que a mí me enseñaron este pasaje llamándole los héroes de la fe. Entonces ya no leía los capítulos, porque pues son los héroes de la fe. Entonces seguramente, si son los héroes de la fe, me va a decir el héroe de la fe y lo que logró en la fe. Pero no, nos dice el héroe de la fe y la obediencia que hizo delante de Dios. La fe es aquella que nos impulsa a tomar decisiones que agradan a Dios. ¿Qué? Tú estás a punto de tener un pleito con tu esposa. Y tú dices: Dios, yo te quiero agradar. Y los que tuercen la Biblia dirán: pues más bienaventurado es dar que recibir. Entonces yo doy el primer golpe. No. Si quieres agradar a Dios, te vas a calmar, te vas a tranquilizar, vas a hablar con claridad y van a arreglar la situación y van a estar mejor que antes. Porque ya no quieres ganar el pleito, quieres glorificar a Dios. Cuando tú y yo entendemos qué es la fe, si los pudiera resumir de esa forma, ese tipo de fe, ¿qué es? La fe es vivir para agradar a Dios. Amén. ¿Es vivir para qué? Para agradar a Dios, y no para agradarme a mí mismo. En ese caso, vamos a ver el caso de Abel. Dice: por la fe, ¿qué hizo? Ofreció un más excelente sacrificio que su hermano Caín. Había 4 personas en el mundo en ese entonces. La audiencia multitudinal de 4 personas. ¿Quién vio esa ofrenda? Solo Dios. Dios ve cada ofrenda que tú das. Dios ve cada sacrificio que tú das. Es algo impresionante, porque a lo mejor para muchos de nosotros, Dios nos pide a nosotros, a todos, dar lo mismo. Amén. ¿Dar qué? Alguien que gana 100 pesos a la semana, ¿cuánto es su 10%? 10 pesos. Alguien que gana 1,000 pesos a la semana, ¿cuánto es su 10%? Alguien que gana 100,000 pesos a la semana, ¿cuánto es el 10%? Entonces uno da 10, otro da 100 pesos, otro da 1,000 pesos, otro da 10,000 pesos, pero todos dieron lo mismo. Para todos es el 10%. El 10% le duele lo mismo al que gana 1,000 que al que gana 100,000. Dios da testimonio de tus ofrendas. ¿Las haces para quién? Para Dios. Los hacemos para Dios. Dice: por la fe alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero antes de que fuese traspuesto, tuvo ¿qué? Testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Imagínense, hermanos, cuando alguien me puede decir un ejemplo aquí de el año en que nacieron. ¿Alguien? 1900, somos del mismo, qué bien. 1980. Y supongamos que vamos a morir
a los 80 años, ¿ok? ¿En qué año más o menos moriríamos? 2040 queda, no, 2060. Ay, hermano, 2060. 2080 guión 2060. Y abajo de nuestra tumba, vivió para agradar a Dios. ¿Cuál va a ser el legado de tu vida? ¿Cuál va a ser? El mundo te dice, vive para ti. El mundo dice, busca la felicidad. El mundo dice, apresúrate a hacerte rico. Amén por los que tienen dinero. Sigan dando sus diezmos y ofrendas. El problema es querer apresurarnos a ser ricos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero puede ser un instrumento de adoración a Dios, pero también puede ser un amo que te esclaviza. Algunos ahorita, porque no tienen dinero, están enfermos, porque se sienten mal porque no tienen dinero. En las palabras, idolatras el dinero, y que no tengas dinero te sientes mal. Aunque no tengas, tiene poder sobre de ti. Y aunque tengas, también tiene poder sobre ti porque quieres más. El dinero es un pésimo amo, pero es un buen servidor, un buen esclavo si lo usamos para la gloria de Dios. Pero ¿cuál va a ser el legado de tu vida, hermano? ¿Cuál va a ser la misión de tu vida? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe, hermanos, es todos los días levantarnos y decir, Dios, ¿cómo te puedo agradar hoy? ¿Cómo te puedo agradar? Por ejemplo, vayamos al trabajo. Si vamos a ir al trabajo de tal forma que agrade a Dios, ¿qué haríamos? ¿A qué hora llegamos? Temprano, ¿verdad? Y aparte no, se baña bien, no llega con la lagaña, no llega con el moquillo, ¿verdad? Llega bien aseado. Antes, y se va con tiempo. Va orando. Dios, ¿cómo te puedo agradar? Está buscando durante el día oportunidades para ser un ejemplo a los demás, para servir a los demás. Pero no solo eso, sino hacemos nuestro trabajo, pero no como un siervo inútil que solo hace lo que se les pide. Un siervo útil es aquel que hace lo que se les pide y mucho más. Algunos nada más hacen el más, pero no hacen lo que les toca hacer. Eso no vale. Tú tienes que hacer bien tu asignación, y después de tu asignación, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer más? Eso siempre lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque yo soy siervo de Dios. A mí me paga esta compañía, ¿verdad? Pero yo soy siervo de Dios. Yo le trabajo a Dios. Yo vengo a mi lugar de empleo para glorificar a Dios. Implicaría que ¿cómo hago los negocios? ¿Negocios turbios? No. ¿Robar? No. Imagínense un mecánico, ¿verdad? No, es que aquí la catafixia con la cochufleta se arregló y pues va a tener que ir a Europa a traerlo. Se tardan 3 meses. Pero no, yo aquí tengo una nueva, ¿verdad? Que me la acaban de traer. Y acabo de ir a un lugar y un mecánico me dice 9,500 pesos del clima. Ándale, papá. Ay, se me bajó la sangre. Y luego voy con otro, no, le falta gas, son 350 pesos. Alguien tratando de engañar. Los cristianos no engañan. Los cristianos no mienten.
los cristianos buscan ¿qué? Agradar a Dios. Cuando vengo al culto, ¿vengo para qué? Agradar a Dios. Y si vengo para agradar a Dios, hermanos, vengo con libreta. Amén. ¿Por qué? Porque voy a escribir lo que el Espíritu Santo me está hablando. Amén. Chequen, el pastor Silvestre en la mañana ya andaba tomando sus notas. Siempre tomando notas. No importa quién está predicando, anda tomando notas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, Dios nos está hablando. ¿Quieres honrar al Espíritu Santo? Entonces obedece lo que te dijo. Entonces venimos para agradar ¿a quién? Por eso llegamos temprano también al culto. Llegamos con una cara larga. No, llegas alegre, con gozo, celebrando. ¡Woo! Es una celebración el culto. Entonces venimos con alegría. Versículo 6 dice la escritura: pero sin fe es que imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe para agradar a Dios. Entonces vive para el ojo de Dios. No vivas para el ojo del hombre, y tampoco vivas para tu propio ojo. Cuando tú vives para ti, toda la vida te estás lamentando y eres víctima, ¿verdad? Todo, siempre, alguien te hizo un daño, alguien te hizo una ofensa. ¿Por qué? Porque estás pensando demasiado de ti mismo. Vamos a agradar a Dios. En nuestro matrimonio, ¿vamos a qué? En la iglesia, ¿vamos a? En el culto, ¿vamos a? En la casa de fe, ¿vamos a? En nuestro trabajo, ¿vamos a? Con nuestros hijos, ¿vamos a? Al honrar a nuestros padres, ¿vamos a? Entonces hago lo que agrada a Dios. Y ese es vivir en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es que galardonador de los que le buscan. Dios da premio. Ahora aquí está la gran pregunta: ¿y cuál es el premio? Cristo es el premio. Cristo es nuestra recompensa. El Espíritu Santo habitando dentro de nosotros, esa es nuestra recompensa. Dios es suficiente. Ay de nosotros si nosotros estamos diciendo: yo busco a Dios para que Dios me dé éxito. Entonces eso es lo que verdaderamente te trae gozo. Yo busco a Dios para que Dios me dé paz. ¿Será que la paz es más importante que Dios mismo? Buscamos a Dios porque nuestra recompensa es Dios. Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría, Él es nuestro anhelo. Y Dios nos llama, hermanos, a que nosotros salgamos y le glorifiquemos en cada área de nuestras vidas. En cada momento. El día de mañana vamos a ¿qué? A glorificar a Dios, vamos a agradarle. ¿Cómo te agradas, Dios? Esa conversación que voy a tener con mi hijo, ¿cómo lo voy a hacer de tal forma que te agrade a ti? No, es que yo soy así tiene que ser. No, el Espíritu Santo te transforma y lo haces de la forma que glorifique a Dios. Amén. Que Dios nos ayude a vivir para agradarle, y que eso para nosotros sea nuestro gran premio. Amén. Es decir, Dios sonrió en cómo te vio. Y normalmente la fe, donde más se practica,
es donde nadie nos ve. Es la integridad donde nadie nos ve. Desde ahí vivimos para agradar a Dios. Amén. Padre Celestial, gracias por tu obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias, porque cada día que podemos nosotros acercarnos a ti, podemos darnos cuenta que tú muestras tu camino para nosotros. Y te pedimos, Espíritu Santo, el día de hoy, que tú convenzas nuestros corazones de tu palabra y que nos ayudes a caminar en obediencia, que nos ayudes a caminar en gratitud, pero sobre todo que nos ayudes a vivir para agradarte a ti. Que el verdadero anhelo de todo creyente es glorificar a Dios. Y esa es el sello de que tu Espíritu Santo está en nosotros. Te damos gracias. Gracias, Cristo. Amén. Pónganse de pie, hermanos.